Toda la semana hablando del Brahim, hablando de la operación que permitió el abatimiento de estos delincuentes, pero no hemos hablado de la gente que está en medio de este problema, ¿verdad? O si hablamos de ellos nos limitamos a pensar solamente en su seguridad física, ¿verdad? En las preocupaciones porque están en medio de un conflicto y que además están en medio de las balas de los dos lados, bueno, etcétera, etcétera. Pero no pensamos mucho en la parte psicológica, cómo esto les afecta, cómo afecta la vida cotidiana de estas personas, de los niños que viven cerca y de alguna manera, no, sin duda deben estar afectados. Está para hablar de eso con nosotros el doctor Yuri Cutipe, que es el director de salud colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental Hideo Noguchi. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir, muy buenos días. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Ahora, hay una buena noticia, ¿no? Porque me dicen que tienen ustedes un plan para esa zona. Sí, efectivamente, con el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental viene impulsando un plan desde el 2011 para la región Apurímac, ¿no? Con el apoyo también del gobierno regional de Apurímac y de algunas organizaciones sociales de allá. Este plan consiste en una primera etapa en fortalecer la red de atención de salud para los problemas de salud mental de todas las poblaciones, no solamente de la capital, de Abancay o de la ciudad de Andahuayla, sino de todas las provincias de Apurímac. Y en una segunda fase que probablemente empezará en el 2015 con el gobierno regional también, ya pasaremos de haber fortalecido los servicios de salud para la atención de las personas afectadas, ya más bien a la promoción de la salud mental, ¿no? De modo que podamos actuar con mano derecha y mano izquierda, claro. Promoción de la salud y atención de los problemas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de la atención de los problemas de salud mental en esa zona, por ejemplo? A ver, tenemos profesionales, tenemos ahí consultorio, uno va a la posta médica y hay un consultorio psicológico. Bueno, sucede lo que sucede en todo el país, pero de pronto por ser una región apartada, ¿no? Está en la montaña misma, ¿no? Entre Cusco y Lima y Ayacucho, es una región que tiene pocos recursos en personal de salud. La respuesta es que no hay atención. Es una atención, no es que no haya. Nosotros hemos hecho antes de empezar a trabajar allá un estudio previo y aproximadamente se ha estado atendiendo el 10% de la demanda potencial, ¿no? O sea, digamos, de cada 10 personas que tienen un problema de salud mental, por decir una depresión, solo se ha estado atendiendo una porque los recursos son muy reducidos. En el 2010 no había psiquiatra en toda la región. Actualmente, a partir de las acciones en la región Apurímac. Bueno, y en Ayacucho era otro tanto también. Otro tanto, digamos. Sí, hay regiones que son homogéneas, ¿no? En este sentido. Esa desgracia, sí, digamos. Desgraciadamente. Pero Apurímac como que pasaba invisibilizada porque, bueno, es una región pequeñita y oculta y la violencia política impactó en esa zona, por parte del BRA está ahí, ¿no? Sin embargo, no se puso atención, ¿no? Entonces, ahora actualmente sí, con esta activación que estamos haciendo desde el Ministerio y el Instituto, la región está respondiendo. Actualmente tenemos un servicio de salud mental con 2 psiquiatras y psicólogos y enfermeras en el Hospital de Abancay, otro en el Hospital de Andahuaylas, ¿no? Y además hemos preparado a 550 profesionales de todas las redes de atención, o sea, de las 26 microredes de la región, para que los médicos, las enfermeras y las obstetras puedan identificar los casos, ¿no?, precozmente y los casos graves remitirlos al especialista, claro, sea psiquiatra o psicólogo, o atenderlos ellos mismos, los casos más leves, ¿no? Ahora, de hecho que tenemos ahí un déficit tremendo, una deuda enorme, porque la violencia terrorista desde los 80 ha generado toda una serie de problemas mentales que nosotros pensamos pues que no existe, o pretendemos querer que no existe, y son muy reales. La verdad que la gente ha sufrido muchísimo y hemos hecho muy poco para ayudarlos. Y hoy por hoy también estamos en deuda. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para la salud mental de quienes están en medio de esta zona del Brahim, por ejemplo, donde tienen cada cierto tiempo tienen que ver cómo aparecen estas columnas terroristas, con sus cosas, con sus
Claro, hay un riesgo enorme porque la inseguridad, ¿no? Genera que las personas muchas veces se paralicen, ¿no? Especialmente cuando esta inseguridad ocurre en poblaciones que no están organizadas y que no están movilizadas, ¿no? También para poder defenderse de circunstancias como estas, ¿no? Entonces, cuando las poblaciones son pasivas, el riesgo también es mayor de tener un impacto en su salud mental, también como en su salud física, ¿no? Entonces, desgraciadamente, producto de la violencia de tantos años y también de la pobreza, ¿no? La migración hace que estas comunidades no estén tan fortalecidas respecto a su organización y a la participación social que históricamente había, digamos, en determinadas poblaciones, ¿no? Entonces, eso hace que estas poblaciones estén más vulnerables. Entonces, en situaciones de gran inseguridad pueden ocurrir situaciones de desestabilización emocional que pueden ir desde situaciones de estrés, ¿no? Digamos, manejables por las personas, pero también llegar hasta trastornos depresivos. Y hay un trastorno mental que está muy relacionado con las situaciones de inseguridad, como es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que inicialmente se identificaron estos casos en la medicina mental en las épocas de guerra, ¿no? Pero bueno, estas épocas de guerra se han replicado por la violencia política. Y a los niños, por ejemplo, estoy seguro que nos están escuchando también. Entonces, el papá, la mamá que tiene un niño pequeño en esa zona, ¿qué le tiene que decir? ¿Cómo le tiene que explicar que hay pues estos delincuentes, que las Fuerzas Armadas tienen que venir a enfrentarlos? A ver, ¿cómo se le explica esto? Mire usted, Armando, usted ha tocado el punto más sensible, ¿no? Es la infancia y los adultos mayores, ¿no? Quienes están más vulnerables de poder enfermar mentalmente cuando en situaciones de violencia, ¿no? Como la violencia política, son los niños y los adultos mayores, ¿no? Y los niños, ¿por qué? Porque dependen mucho de los adultos, ¿no? Y si los adultos son afectados, entonces definitivamente los niños van a ser afectados, ¿no? Entonces, por eso es que la gran importancia de la cohesión comunitaria, que pueda hacer que los adultos puedan ser solventes para respaldar a sus hijos. Ahora, sí es cierto, ¿no? Se puede hacer algo como enseñarles a que los propios niños, dependiendo de la edad, también participen, se organicen y participen para las acciones de defensa, como ocurre, por ejemplo, en la prevención de desastres, ¿no? Entonces, pueden estar preparados para, por ejemplo, en situaciones de combate, poder estar en situaciones aisladas, ¿no? Pero ese es todo un trabajo previo que se tiene que hacer con la población para que pueda no ser vulnerable a estas situaciones. Perfecto. Bueno, ¿no? Ojalá que todo el paquete que tiene que ver con la atención a la gente afectada en la zona del Brain incluye sin duda esta atención para los problemas de salud mental, de prevención, luego de promoción, como nos dice el doctor Cutipe. Bueno, muchas gracias, doctor, y vamos a estar, por supuesto, hablando continuamente sobre estos esfuerzos que se están haciendo para atender a tanta gente que tanto necesita. Sí, Armando, en realidad para el instituto es un gran reto continuar con esta iniciativa de fortalecer el sistema de salud de Apurímac, porque es una región lejana y tenemos pocos recursos humanos también, ¿no? Pero estamos en la disposición de continuar con el Ministerio de Salud fortaleciendo esta región hasta el 2014, ¿no? La idea es poder hacer que ese 10% crezca a un 50% de la población que tenga que ser atendida, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias y saludos a la labor que está realizando el Instituto Hideo Noguchi, a los gobiernos regionales que se pongan las pilas también, que la salud mental es un tema importante.